Hola, tengo una pregunta bastante interesante para hacerte. ¿Cómo consideras que está tu vida espiritual en este momento? ¿Ya estás en el nivel que quisieras estar? ¿Alcanzaste ya la posición espiritual que tendrías que tener? ¿Ya has crecido todo lo que tendrías que haber crecido? ¿Sabes una cosa? A medida que vivimos la vida cristiana, a medida que conocemos más y más acerca de Jesús, a medida que Dios va obrando en nuestras vidas, aprendemos a darnos cuenta de que Dios siempre va a desafiarnos a crecer. Es lo que Jesús nos enseñó con tanta sabiduría, por ejemplo, cuando hablaba de que Él es la vid verdadera y nosotros somos las ramitas y conectados a Él, nosotros vamos a dar fruto, pero el fruto se da en la medida que nosotros crecemos y permanecemos conectados a Él. El cristiano es una persona, el discípulo de Jesús es una persona que es desafiada a crecer de parte de Dios. Entonces, ¿estás dispuesto, dispuesta a asumir el desafío que Dios te presenta de crecer? ¿Estás dispuesto a entrar en nuevas etapas en tu relación con Dios? Cuidado, porque hay muchas personas que se piensan que esto de la relación con Dios es solamente una cuestión de, bueno, ir a la iglesia de vez en cuando y escuchar el desarrollo de la palabra de Dios y escuchar cómo el pastor ora por sus ovejas y ahí termina todo. Luego tú vuelves a tu casa, sigues con tus cosas, vas adelante con tus proyectos y esperas que tus sueños se hagan realidad. ¿Sabes una cosa? No es así. Cuando el Señor Jesucristo nos desafía, cuando Dios nos revela su voluntad por medio de Jesús, Él nos dirige a un compromiso cada vez más firme con Él y nos dirige a ser otro tipo de personas y nos desafía a crecer en nuestra relación con Él. Una de las formas en las que este crecimiento se expresa en la Biblia es utilizando la palabra, el término bienaventurado. Es una palabra que habrás escuchado de la Biblia o habrás leído en la Biblia en más de una ocasión. Lo vas a encontrar en los Salmos, lo vas a encontrar en los Proverbios, pero la expresión más famosa de esta palabra aparece allí al principio del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, cuando Jesús enseña las bienaventuranzas. De allí el término bienaventurado que aparece en cada una de estas expresiones. Bienaventurado es una forma de decir, bueno, que seas feliz, que seas dichoso. ¿Y cuál es el dichoso? Diría Jesús. ¿Cómo expresaría quién es la persona que adquiere los máximos beneficios en la vida? A eso se refiere el término bienaventurado en la palabra del Señor. Hoy quiero animarte a descubrir un bienaventurado de la Biblia. Y en este bienaventurado vamos a encontrar la opción del crecimiento. Y tiene que ver con elegir correctamente a quién escuchar. Y en esto quisiera que prestes muchísima atención. ¿A quién estás escuchando? ¿Quiénes son tus consejeros en la Biblia? ¿Quiénes son aquellos que son tus modelos, a quienes tú quieres imitar, quienes tratas de que de alguna manera tu vida se deje llevar por el desafío que representan esas personas? Tienes que tener cuidado porque puedes ser bienaventurado o no, de acuerdo a quién sigues, quién es tu modelo. Pero vamos a analizarlo por un momento
leyendo el primer salmo de la Biblia, el Salmo 1, y vamos a encontrar el bienaventurado que hay allí y vamos a encontrar un contraste entre las personas y vamos a encontrar un desafío al crecimiento. Así que leamos el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La enseñanza del Salmo 1 es una enseñanza por contraste que establece la diferencia entre los justos y los injustos. O, podríamos decirlo en el propio lenguaje del Salmo 1, establece la diferencia entre los justos y los malos. Ahora, ¿entre cuáles estás tú? Seguramente que tú no quieres estar en el grupo de los malos, porque sabes que los malos no traen buenas consecuencias para su vida. Ahora sí querrás estar dentro del grupo de los justos. Y justamente la Biblia nos enseña que en Jesucristo nosotros encontramos justificación. Pero además, fíjate en este salmo cómo se expresa esto. Cuando se habla de los malos, se dice lo que sucede en la vida de ellas y lo que dice es que simplemente pasan. Es como si fueran una planta desarraigada y seca. A eso se refiere con la palabra tamo que aparece allí en el Salmo 1. Como paja. En el original, el término habla de algo que es muy inestable, es como el vapor, como algo que pasa, que sigue adelante, que no produce ningún fruto. Y lo que dice es que estas personas no se van a levantar en el juicio, es decir, no van a prosperar. Sin embargo, y aquí está el contraste entre los malos y los justos, cuando se habla de los justos, se dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo creo que hacia allí es hacia donde se dirige el crecimiento. Porque sigue comparando a los justos con una planta también, con un vegetal. Solo que los malos son un vegetal seco que es llevado por el viento porque ya ha sido desarraigado, no produce nada, no tiene ningún buen resultado. El único resultado que puede producir es fuego. Sin embargo, los justos producen fruto y los justos son como una planta que es plantada junto a corrientes de agua. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Quiere decir que nunca le falta el alimento, siempre tiene vida brotando en su interior. Y lo confirma diciendo que da su fruto a su tiempo. Eso es lo que se puede esperar de una persona que tiene crecimiento espiritual, que permanece conectada a la vida verdadera que es Jesús y que trae resultados en su vida. Es decir, en tu vida tiene que haber un resultado de tu fe y eso es la manifestación de tu contacto con el Señor. Y se habla en este salmo, se dice,
y esto es una promesa de Dios, que aquella persona que permanece conectado con el Señor y que cultiva una relación con Él, las cosas que hace prosperan, hace cosas que prosperan. Ahora, ¿en qué radica la diferencia entre estos dos tipos de personas? ¿En qué radica la diferencia entre las dos personas? Porque la diferencia en cuanto a los resultados es radical. Son los que son salvos y los que no son salvos. Son los que reciben la vida eterna y los que no la reciben. Entonces, ¿de cuál eres tú? Nosotros que creemos en Jesús, no solo que creemos que Jesús existió, sino que creemos en Él, que confiamos en Él y que nos comprometemos en Él, que somos sus discípulos. Somos personas que perseveramos en Él. Pero mira bien cómo expresa el Salmo 1 la característica de las personas que prosperan en la vida. Dice, son personas que no anduvieron en consejo de malos, como lo dice el Salmo 1, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y en cuanto al resultado, como dijimos, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Será que estas palabras describen tu vida? Para que describan tu vida, tú vas a tener que empezar por elegir quiénes son tus consejeros. El justo es una persona que elige bien a quién escuchar. ¿A quién escuchas tú? ¿Quién es la fuente de tu consejo? ¿Quiénes son las personas que te brindan consejo o que resultan modelos para ti? Alrededor de nosotros hay muchos malos, pecadores y escarnecedores. Escarnecedores se refiere a que son soberbios, que son burlones. Y todos esos nos ofrecen su consejo, ¿sabes? Ofrecen palabras que a veces suenan bien. Nos invitan a caminar por su camino o nos invitan a sentarnos en su silla, como diría el Salmo. Y yo te quiero pedir, por favor, por el bien de tu propia vida, por tu crecimiento espiritual, no los escuches, no les hagas caso. ¿Cuál es la otra alternativa? La verdadera diferencia radica en la relación que tú estableces con Dios. O el justo, podríamos decir, es una persona que establece la relación correcta con la palabra de Dios. Entonces, la diferencia la va a hacer cuál sea tu relación con la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La persona que permanece y que ve prosperar lo que hace es la persona que acepta que Dios sea su consejero. Y me suenan, no puedo evitarlo, las palabras de Isaías 9:6, que lo hemos escuchado tantas veces relacionado con la Navidad. Isaías profetizaba cuando decía de la venida del Salvador, decía, y será su nombre admirable, consejero. El Señor quiere ser tu consejero. El Señor quiere orientarte por el buen camino. Y Él no solamente quiere darte lindas palabras, sino que quiere que las vivas y que las apliques a tu vida. La persona justa no solamente acepta lo que Dios sea su consejero, sino que encuentra placer, se deleita. En la ley de Jehová está su delicia. Entonces, ¿cuál es tu relación con la palabra del Señor?
Fíjate que allí mismo en el Salmo 1 se nos dice que en su ley medita de día y de noche. La persona que es justa y que es prosperada es una persona que no solamente dedica una pequeña porción de tiempo a escuchar la palabra o a leerla, sino que la palabra le acompaña a lo largo de su día y de noche. Entonces nosotros necesitamos decidir bien qué hacer en nuestra relación con la palabra. Hay veces que hay muchos atajos peligrosos. Hay veces que quisiéramos tener la vida espiritual y sus beneficios sin mucho esfuerzo, pero a Dios tenemos que aprender a dedicarle tiempo. A Dios tenemos que aprender a dedicarle nuestra devoción. El justo medita en la palabra del Señor de día y de noche. Es exactamente lo que Dios le ordenó a Josué que hiciera cuando le decía: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo pongas por obra, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Así que entre las cosas más importantes de tu vida, por favor, tiene que estar el hecho de que tú te comprometas con la palabra del Señor. Cuál sea tu relación con la palabra y cuál sea tu actitud hacia la palabra van a determinar muchas cosas. Escuchaste que dice que el justo vivirá por la fe. Y escuchaste también que dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, así que necesitas fe. En Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si tienes un alto compromiso con la palabra del Señor, vas a estar alimentando tu fe. Y con esa fe vas a salir adelante y eso implica crecimiento. Pensemos en eso, por favor. Nuestro compromiso con la palabra va a hablar de nuestro crecimiento. Siendo que la palabra de Dios es tan importante para nosotros, necesitamos tomar conciencia de qué es lo que hacemos con ella. Y entonces quisiera recordarte con esta ilustración lo que podemos hacer con la palabra del Señor. Habrás notado que he puesto delante de mí una hoja de papel y tengo lápiz. Yo te animo a hacer este mismo ejercicio en casa y hacerlo esto y luego tener esto a la vista por un tiempo para recordar lo que haces con la palabra del Señor. Lo que voy a hacer es bien sencillo, te va a resultar hasta demasiado sencillo, pero quisiera que lo recuerdes. Es algo que ya hemos hecho en otras ocasiones, pero que nos puede resultar una manera bien fácil de ilustrar las cosas que podemos hacer con la palabra del Señor. Este es uno de los pocos dibujos que logro hacer bien. No soy un buen dibujante. Entonces, para dibujar una mano, lo que hago es poner mi propia mano y dibujarla. ¿Habrá quedado bien? Estoy tratando de repasar un poco, pero no sé si es muy visible, pero allí está el dibujo de mi mano. Ahora, simplemente para recordar, porque yo sé que estas cosas tú las sabes. ¿Qué cosas podemos hacer usando la ilustración de la mano? ¿Qué cosas podemos hacer con la palabra del Señor? Es bien fácil. La palabra del Señor la podemos oír. Para eso vamos a la iglesia, escuchamos un mensaje,
escuchamos un estudio bíblico, podemos encontrar ciertas enseñanzas en la red, podemos incluso utilizar las aplicaciones de la Biblia para escuchar la palabra, pero también poniendo un poco más de esfuerzo, nosotros podemos leer la palabra. Y tenemos que leer la palabra. Y tú sabes que el año pasado estuvimos haciendo un énfasis bastante importante en tratar de leer toda la Biblia en un año, y algunos aceptaron el desafío y lograron. Animo a los que todavía no lograron completar la lectura de la palabra, que la sigan leyendo y que puedan completar la lectura de la Biblia en un año. Y si necesitan asistencia en eso, por favor, no duden en preguntar, no duden en acercarse a pedir un poco de asistencia y ayuda en esa cuestión. Así que podemos oír la palabra del Señor, podemos leer la palabra del Señor, podemos, ¿qué más? Podemos también, y este es un paso bastante interesante, podemos estudiar la palabra del Señor. Y estudiar la palabra del Señor no es lo mismo que leer. Requiere otro tipo de profundidad y, en cierto sentido, hacia allí vamos. Luego, hay otra cosa que podemos hacer con la palabra del Señor, que es, que algunos no quieren escuchar esto, pero bueno, lo vamos a poner, que es memorizar la palabra. ¿Tú recuerdas de qué manera Jesús resistió a la tentación? Lo hizo repitiendo versículos que había memorizado, y una y otra vez él dijo, escrito está, repitiendo los versículos que había memorizado. Y podemos estudiar, podemos memorizar, y tenemos que meditar en la palabra del Señor. Tenemos que oírla, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que memorizarla, tenemos que meditarla. No es hacer una o la otra, sino que tendríamos que llegar a hacer todas estas. Y por encima de todo, necesitamos reconocer que necesitamos, disculpen mi mala escritura, necesitamos aplicar la palabra, es decir, ponerla por obra. Que lo que escuchamos, lo que leemos, lo que estudiamos, lo que memorizamos, lo que meditamos, se transforme en acciones en nuestra vida, se transforme en actos de obediencia de nuestra parte. Entonces, el desafío que yo te quiero plantear, hemos estado insistiendo en leer la palabra, pero ahora yo quiero animarte a dar un paso más y aprender y empezar a estudiar la palabra. Muchas veces participamos en la iglesia de lo que llamamos estudio bíblico, y está muy bien que lo hagamos y vamos a seguir haciéndolo, porque el Señor nos da dones y el Señor capacita en la iglesia a personas para que enseñen la palabra, y necesitamos seguir estudiándola. Pero yo quiero animarte a que el estudio de la palabra pase a ser parte de tu vida. Y por allí pasa el desafío que te quiero trazar. Que podamos empezar a estudiar la palabra. Y aquí es donde quisiera encontrar eco en algunos de los que digan, yo quiero crecer estudiando la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos oriente al crecimiento, para que finalmente podamos aplicar la palabra y al hacerlo podamos ser testimonio para otras personas que todavía no conocen del Señor y veamos resultados de la obra de Dios en nuestra vida. Pero a todo esto, ¿qué tal si nosotros empezamos a estudiar la palabra? Y tal vez tú ya lo haces, tal vez tú ya sabes cómo hacerlo,
pero nunca está de más aprender un poquito a estudiar la palabra. Así que te animo, acepta el desafío del crecimiento y vamos a ver si juntos podemos animarnos en este año a estudiar personalmente la palabra y a edificarnos unos a otros con ella. Que Dios te bendiga.